esperamos seguir sacando más para el segundo semestre, de distintos ámbitos de interés. Y ahora, bueno, doy paso a Antonio, que va a hacer una breve introducción de lo que ha hecho hasta ahora. Lleva desde el 2014 trabajando en la industria gastronómica, es bartender desde el 2017 y actualmente desde el 2019 es beer sommelier. Algo muy interesante para muchos. Anto, te doy el paso para que sigas. Súper. Ya, espérate. Quiero compartir la pantalla porque hice un power, pero... bueno, mientras tanto, comparto la pantalla. ¿La ven? Creo que se compartió. Ahí se está compartiendo. Sí, sí se ve. Ya, súper. Bueno, la charla de hoy día va a ser relacionada a lo que es tanto coctelería como cerveza. En primera instancia, cuando el Javier me habló para que hiciera la charla relacionada a coctelería, cuando mencioné que además sabía de cerveza, fue como, no, ya, mete la cerveza. Así que ese va a ser como una manera de mezclar estos dos mundos que, si bien siempre están súper de la mano, rara vez están completamente juntos. Entonces, la charla va a ser sobre reversión de cócteles y la implementación de la cerveza en la barra. Y así que vamos a ver. La charla se va a dividir en 3 partes. Una breve introducción al mundo de la cerveza, porque yo sé que si bien casi todos tomamos cerveza cotidianamente, no muchos saben más allá de eso. Después vamos a hablar un poquito de la coctelería y qué es reversionar un cóctel. Y finalmente, lo que es el choque de ambos mundos. En ambas partes, cada vez que paso una de las partes, va a haber un espacio para que, si tienen dudas respecto a lo que había hablado anteriormente, puedan resolverlas. Así que a medida que vaya hablando, pueden ir escribiendo sus dudas en el chat y así después las veo en el momento de preguntas. Bueno, primero, ¿qué es la cerveza? Bueno, la cerveza básicamente es una bebida fermentada de relativamente baja graduación alcohólica que principalmente se elabora con cebada, lúpulo, levadura y agua. Digo principalmente y no únicamente porque también hay estilos de cerveza que tienen otras cosas. Están, por ejemplo, estilos como la wheat beer, que tiene cáscara de naranja y semillas de cilantro. Tenemos cervezas con trigo, tenemos cervezas con arroz, con avena, con un montón. También tenemos veces que no solamente se usa levadura, sino que se usa bacterias para lo que es fermentación. En algunos libros, en el caso, por ejemplo, del Tasting Beer, que es un libro como base en lo que es cerveza, habla de que la familia de las bebidas, que la cerveza es toda la familia de bebidas fermentadas de grano, que no hayan sido destiladas. Entonces, en este caso, el sake se consideraría un tipo de cerveza y no un tipo de vino como la mayoría de las personas piensan. Precisamente el autor, que es Randy Mosher, especifica que usualmente en lo que es comercial nos referimos a la definición que yo había dado, que es elaborada con cerveza, lúpulo, levadura y agua, pero que además también se puede tener otro tipo de granos según la receta, los costos o la tradición del lugar. Respecto a un poquito de lo que es historia de la cerveza, la cerveza básicamente nace con la civilización. De hecho, hay teorías de que la cerveza es uno de los precursores del sedentarismo, ya que para cultivar la cebada con la que se hacía la cerveza, básicamente no podían ser nómades, tenían que quedarse a cultivar. El desarrollo de la agricultura fue un precursor del sedentarismo. En el mapa que está ahí en la imagen, se ve que hay todo lo que es Europa Central son los principales lugares donde se potenció la cultura cervecera por un tema principalmente de tierras y de cultura. Si uno se va a lo que es España, Italia y Francia, estaba mucho más potenciado lo que era el vino, porque era más fácil cultivar la uva ahí, se daba bien, y está el tema de que la cerveza era de los bárbaros y el vino era de la gente civilizada, que era más o menos lo que decían los religiosos de su tiempo. Y ya mucho más hacia el norte no era posible, tanto el tema de los cultivos era más complejo, entonces ahí ya los destilados de papa, de remolacha o de distintos tubérculos están mucho más potenciados.
Principalmente uno reconoce 4 escuelas cerveceras, que son la alemana, la belga, la inglesa y la americana, que es como, entre comillas, una de las más nuevas, y la americana se vio súper beneficiada por lo que era la inmigración que llegaban personas de Europa hacia Estados Unidos y propulsaron este tema de la cultura cervecera. Si bien en un principio, o sea, si bien ahora nosotros decimos que estos 4 ingredientes son los principales, al principio el lúpulo no era considerado un ingrediente, de hecho se reemplazaba por una mezcla de hierbas y botánicos que se le llamaba el gruit. Y la levadura tampoco se consideraba como ingrediente en primera instancia, ya que no se entendía cómo era que funcionaba el tema del que se formase el alcohol. Habían culturas que lo consideraban, bueno, los vikingos lo consideraban un poco más como el escupo de Dios, o sea, de Odín, y que era como casi que un acto mágico el tema de que estos azúcares se convirtiesen en alcohol. Bueno, la cerveza en general, y para lo que queremos hablar ahora, tiene muchos sabores distintivos, muchos sabores distintos. Entonces, para como tratar de juntar un poco esto a la hora de querer ponerlo en un cóctel, vamos a tratar de simplificarlo según sus ingredientes. En primera instancia, la malta lo que va a aportar va a ser toda la gama de las notas de las masas hasta llegar al café. Nosotros una manera de sentir como, de practicar un poco cuáles son los sabores que aporta la malta, tomar una rodaja de pan de molde, por ejemplo, olerlo, probarlo, ponerlo un poquito en el tostador, e ir viendo, probando, ponerlo otro ratito más hasta que ya se queme. Estas distintas tonalidades de sabores se dan precisamente por la reacción de Maillard que genera el calor en el grano. En el caso de la levadura, tenemos levaduras que son súper limpias, que en verdad no generan un gran cambio en la cerveza, en especial, por ejemplo, en lo que son las cervezas lager, pero hay reacciones en las que sí pueden generar sabores y notas en general, tanto aromáticas como de sabor, que estas pueden ser, por ejemplo, banana, clavo de olor, pimienta, a manzana, así como fruta blanca, y de repente un poco agrio. En el caso del lúpulo, que yo creo que quizás algunos están un poco más familiarizados con esta familia, es una planta trepadora. La flor es la que se utiliza para la cerveza. Se puede usar tanto la flor como un extracto de la flor o como un pellet. Cada una de esas versiones tiene sus beneficios. El lúpulo se oxida muy fácil, es muy fácil que pierda esas propiedades que nos gustan y que pase a dar un mal sabor. Entonces, si bien la flor es súper bonita, súper estético y todo lo que uno quiera, el tema ocupa mucho espacio cuando uno prepara una cerveza, entonces en ese sentido el pellet además se mantiene mejor. Y bueno, el extracto también aún mejor, pero es más caro. Entonces ahí uno tiene que tratar de hacer un balance entre lo más barato, lo más caro, lo más conveniente, lo que uno quiere ver, lo que uno quiere llegar. El lúpulo se empezó a usar como una especie, dado sus propiedades antibacteriales que tenía, ya que evitaba ¿cómo se llama esto? Que se contaminase la cerveza, que generase un mal sabor, ya que la mantenía mucho mejor y por más tiempo. En el caso, por ejemplo, de las cervezas IPA, precisamente son cervezas muy lupuladas porque eran cervezas que se exportaban. Entonces tenían un alto contenido de lúpulo porque la idea era que esta cerveza llegase bien a destino. Además, si bien en aromas otorgan mucho cítrico, mucha fruta, mucha hierba, son muy sabrosos en ese sentido, en sabor es muy amargo. Si algún día tienen un lúpulo en la mano, un pellet de lúpulo en la mano, no les recomiendo metérselo en la boca porque en verdad es una pésima idea. Y este amargor del lúpulo viene a contrarrestar y a balancear el dulzor de la malta. También aporta una estabilidad a la espuma y al final nosotros con la cerveza queremos conservar bien la espuma porque la espuma va a ser una barrera ante contaminantes y para evitar la oxidación. Como mencioné recién,
el lúpulo puede otorgar tanto sabores como sensaciones en boca, sabores a pino, a resina, cítricos, tropicales, herbales y florales. ¿Qué nota aporta? Va a depender mucho del tipo de lúpulo. Existen cientos y cientos de tipos de lúpulos distintos, cientos de variedades, y tiene mucho que ver este tema de la, ¿cómo se llama esto? De la denominación de origen. El terroir en donde se cultivó el lúpulo va a afectar la calidad de este. Bueno, como nosotros lo que queremos ver es un tema de pasarlo a la coctelería, mezclarlo con otro, es súper importante que sepamos escoger qué cerveza vamos a usar. Entonces, los aspectos importantes es, primero, que sepamos que existen más de 120 estilos distintos de cerveza. Entonces, en verdad, la cerveza es un mundo gigante donde nosotros podemos explorar y ir jugando mucho más, quizás que, por ejemplo, con el vino o con otros bebestibles. Y esos son 120 estilos reconocidos por el BJCP, que es un programa de certificación de jueces para evaluar cerveza, y eso que no se actualiza completamente desde el 2015. Entonces, imagínense en estos últimos años, que igual han surgido como estilos o experimentos nuevos, ¿cuántos estilos más pueden haber cuando se vuelva a actualizar? Entonces, al final, como la cerveza es tan amplia, el mundo de la cerveza es tan amplio, hay que fijarse más que solamente que la cerveza no esté vencida, porque sí hay cervezas que se vencen, y que fuese bien almacenada, sino que también hay que tener en consideración, al momento de elegir una cerveza para mezclarla con algo, los siguientes factores, que serían el alcohol, que es que si es muy alcohólica y nosotros, por ejemplo, lo vamos a mezclar con un destilado como el vodka, por ejemplo, que no es tan aromático, que no le va a hacer un contrapeso de sabor, sino que solamente en alcohol, tratemos de alejarnos de las que tienen mucha graduación alcohólica, porque al final, nos van a dormir la boca de tanto alcohol y no es la idea. La idea es que cuando nosotros tomemos un cóctel sea toda una experiencia grata. Es importante también tener en consideración el IBU, que es el amargor. Es un índice de amargor que se usa mucho en la cervecería, sin embargo, no es completamente correcto basarse 100% en el IBU para estimar cuánto es el amargor que tiene la cerveza. Porque, por ejemplo, una cerveza que no tiene unos, por ejemplo, lúpulos muy aromáticos, que no tiene una malta muy de contrapeso, un lúpulo se va a sentir mucho más amargo que quizás en una cerveza que es oscura, que tiene muchas notas a café, como una porter o como una stout. Ahí, por ejemplo, ambas podrían tener la misma cantidad de IBU, pero en una la voy a sentir mucho más que en la otra. El IBU es un parámetro que se mide en base a la isomerización de los alfa-ácidos, entonces es como, se saca por cálculo matemático al final. No sensación, no a manera de lo que uno siente en boca. Hay otros dos factores que igual son importantes, pero no los consideraría tanto a la hora de preparar el cóctel, sino que estos voy a tocar por un tema de los mitos y no mitos que hay relacionados a la cerveza. El color no necesariamente va a determinar el sabor de la cerveza. Eso es un tema, por favor dejen de decirlo, por decirlo así. Hay cervezas que son muy oscuras, casi negras, que no necesariamente son fuertes en alcohol, que no necesariamente son fuertes en sabor. Y también hay cervezas muy claritas que pueden tener un contrapeso muy fuerte en alcohol. De hecho, tengo dos ejemplos acá después para mostrarles. Entonces, no se guíen necesariamente por el color. La única razón por la que yo consideraría el color en un cóctel sería por el punto estético, que yo quiero que un cóctel se vea bonito y llamativo, en especial si pretendo venderlo. Y bueno, la carbonatación, no pidan un vasito que no tenga ni una línea de espuma, a menos que la cerveza sea así, porque la espuma es súper importante en la cerveza, como les contaba antes, ralentiza lo que es la oxidación de la cerveza. Como son básicamente una capa de burbujas, estas burbujas van a ir gradualmente liberando los aromas de la cerveza, liberando esas notas que nos gusta sentir. Entonces, si nosotros simplemente nos vamos a una cerveza sin nada de espuma, básicamente no vamos a sentir todo lo que esa cerveza tiene para ofrecernos.
Volviendo como al tema de que la idea de esto es como la implementación de la coctelería con cerveza en una barra, hay que considerar su formato. Principalmente por un lado está lo que es barril y por otro lo que es como envase individual, que es la lata o la botella. Cada uno tiene beneficios y contras, entonces los quise exponer aquí. El barril es más barato por litro, si yo soy un bar y lo compro, y conserva mejor la cerveza, en el sentido de que es un envase completamente hermético. Bueno, si lo embarrilaron bien, claramente. Y también va a ser un poquito más ecológico en el sentido que no vas a estar botando botellas y latas que si bien se podrían reciclar, pocos locales lo hacen. En los contras es que en verdad es súper importante que si un bar va a tener barril, tenga personal capacitado, porque los barriles en la línea por la que pasa del barril hacia la cerveza requieren mucha higiene, requieren mucho cuidado y mucha atención. Y en especial si tenemos personal que no está capacitado, uno, la cerveza no va a salir bien porque se va a contaminar, porque va a estar sucia la línea, van a generar un montón de sabores desagradables. Y también, por ejemplo, en caso de que la cerveza esté saliendo con mucho gas, lo único que va a hacer la persona va a ser esperar a que baje. Y vas a perder un montón de cerveza. Versus que si tienes una persona capacitada, bueno, va a saber manejar, saber a qué se debe y va a poder arreglarlo. Por otro lado, tenemos la botella, que es mucho más práctica para su almacenamiento, en especial si uno no quiere invertir en lo que es una cámara de frío, pues solamente necesitas un refrigerador donde tenerlas y ya. No requiere tanto este know-how, el saber cómo, sí, idealmente que si van a servir cervezas en un bar, sepan, tengan una capacitación sobre los estilos al menos. No es difícil que un empleado la embarre sirviendo una cerveza en botella o en lata. Y hay una baja probabilidad de contaminación porque precisamente esta cerveza no va a pasar por una cañería, no va a pasar por un lugar donde se pueda ensuciar y contaminar. El contra es que hay un mayor costo por litro y otro contra es que esto aplica solamente en el punto de la coctelería, que es que hay un mayor desperdicio. Cuando uno prepara un cóctel con cerveza no usa toda la botella y tampoco usa toda la lata. Generalmente uno usa 30 ml, 60 ml, va por ahí. Hay unas par de recetas que tienen 120, pero los formatos normalmente son de 130 o de medio litro. Entonces vas a estar perdiendo un poco de producto. Bueno, hasta aquí es lo que era mi introducción en lo que es cerveza. No sé si tienen alguna pregunta relacionada precisamente con lo que es cerveza. Si alguien tiene alguna duda de momento y no la escribió en el chat, puede activar el micrófono, hacerme la pregunta y después silenciarse de nuevo. Si no, seguimos avanzando. Hola, yo Matías aquí. Hola Antonio. Te quería preguntar sobre todo por el tema de los sabores, que tú hablaste de que la malta entrega unos sabores, la levadura entrega unos sabores y unos lúpulos. Claro, sin como explicar más, ¿cómo puedo lograr el sabor de cada uno? ¿Es un proceso mientras se va haciendo la cerveza? Onda, por ejemplo, no sé, pues yo puedo ocupar más levadura para lograr un sabor más de fruta blanca o puedo ocupar menos para lograr un clavo de olor, algo así. En el caso de la levadura, existen cepas de levadura. Entonces, uno en base a lo que quiere lograr, usa una cepa de levadura. Y también va a tener un tema de las reacciones que tienen, por ejemplo, las cervezas de trigo. En las cervezas de trigo uno siente mucho esto de banana y del clavo, y uno normalmente pensaría que viene del grano, pero viene de la levadura en su reacción. Hay un tema químico que en verdad, la verdad, no me acuerdo bien cómo era, para esto. En los procesos de innovación, de nuevo existe en cuántos sabores de color. No entendí lo que dijo Carolina. Dice, en procesos de innovación, ¿qué nuevo existe en cuántos sabores? Chuta, en verdad lo que es innovación, vamos innovando relativamente lento. En este verano se dio un impulso en lo que son las cervezas sour, son cervezas derechamente ácidas, son exquisitas, por cierto. Muy propulsado por lo que es los brasileños que sacaron lo que ahora se llaman las Catarinas Sour, que son cervezas relativamente ácidas, ya nos alejamos de este dulzor, nos alejamos de este amargor,
y nos fuimos directamente a algo que es como un juguito. Y es súper entretenido, en verdad, son súper entretenidas esas cervezas. No muchos las hacen y también hay mucho lo que es experimentación con bacterias, por ejemplo, Brettanomyces y Lactobacillus, que también son precisamente cervezas ácidas. Hubo un boom general de lo que eran las IPA y salieron un montón de versiones distintas de las IPA, pero yo encuentro que ya están quedando un poquito detrás. Yo creo que lo que es experimentación con barrica y con cervezas ácidas vendría a ser como lo más nuevo. No sé si hay alguien más que tenga alguna duda antes de avanzar. Si no, le damos. Bueno, pasamos a lo que es coctelería. Yo, como dije al principio, esta charla, como al principio era para gente del Culinary, la hice muy en base a que ya tienen los conocimientos bases de coctelería porque ustedes tenían una clase de lo que es barra. Pero así que está un poco general el tema aquí, así que si tienen dudas, pregunten nomás. Bueno, la coctelería en general existen dos historias base sobre de dónde nace esta palabra. Ambas coinciden en que cóctel viene de la palabra cola de gallo, que es la conjunción de cola de gallo. Una historia más entretenida que la otra. Una básicamente era que habían pillado casi que a un bartender revolviendo con una cola de gallo, porque los instrumentos que usaban en ese tiempo eran principalmente de aluminio, entonces le otorgaban un mal sabor y él mezclaba con una cola de gallo porque así no le daba este sabor metálico al cóctel. Por ahí la historia. La segunda historia es un poquito más entretenida, involucra una pelea de gallos y que celebraron en honor a la cola del ganador, y eran tantas personas para celebrar que no había como un stock suficiente ni de whisky, ni de vodka, ni de esto, ni de esto otro, entonces al final mezclaron todo nomás y ahí salió como una mezcla de tragos revueltos con una cola de gallo, y ahí salió la palabra cóctel. Estas son las dos historias, me gusta más la segunda persona. Bueno, pero ¿qué es un cóctel? Generalmente se le llama cóctel a la mezcla de dos o más ingredientes que poseen al menos una base alcohólica. Yo no considero aquí lo que es coctelería sin alcohol, porque ahí se les había creado un término distinto que era los mocktails, esos eran los cócteles sin alcohol. Entonces yo, si me hablan de un cóctel, yo me imagino que sí o sí tienen que tener una base alcohólica, sea cual sea. Bueno, existen muchas maneras de clasificar los cócteles, ya sea por su tipo de preparación, por si son fríos, si son calientes, tenemos con huevo, tenemos cremosos, tenemos los que son con mucho hielo, los frozen, tenemos muchas maneras de clasificarlos. Y no hay un consenso claro de cómo vamos a dividir las familias de los cócteles. Yo traté de, para efectos de esta charla, dividirlos según un poco su estructura, ya que eso hace más fácil el tema al que vamos a tocar después. Va. No, ahí sí. Ya. Bueno, primero, ¿qué es esto de reversionar un cóctel? La reversión de un cóctel es precisamente lo que ha hecho muy bien Campari. Consta de la creación de un cóctel bajo los cimientos de otro cóctel. Tomo una receta, le cambio un par de cosas y tengo un cóctel nuevo. Principalmente es eso, pero conserva generalmente lo que es un poco la esencia, y es una manera muy fácil a la hora de que uno quiere crear un cóctel, porque ya tienes una base y no es como cuando empiezas a crear desde cero un cóctel, que en verdad se hace súper complejo de repente cuando uno tiene solamente una idea y tiene que empezar a escalar de a poco. Bueno, ¿y qué son las cosas que podemos cambiar en un cóctel? Generalmente vamos a tener, digo generalmente porque en verdad hay más, pero principalmente estos son los factores que tenemos la parte fuerte, la parte alcohólica, que en eso encontramos el gin, el ron, el pisco, la cachaza, el brandy, el vodka, el tequila, el mezcal, todo lo que sean destilados fuertes, de alta graduación alcohólica. Tenemos las opciones de dulces, que tenemos vermouth, vinos dulces como el Oporto y como el Jerez. Tenemos licores, hay algunas cervezas que también se caracterizan por ser dulces. Y tenemos solamente esta parte que buscamos que nos dé sabor. Y por otra parte, tenemos lo que es la parte suave.
En el caso, por ejemplo, de un Apple Spritz, tiene soda y tiene espumante. Es un cóctel suave en general y una parte de amargo. Entonces, si por ejemplo nosotros tenemos un cóctel que es con gin, que es con vermouth y que es con soda, podemos cambiar técnicamente la parte fuerte por quizás el vodka o el pisco, un pisco blanco, un ron blanco también puede ser, o podemos cambiar la parte dulce o podemos cambiar la parte suave. Esta es mi manera como más cómoda de clasificar, ¿ok? Por una parte tenemos los ponches, que son una pequeña parte fuerte, que muchos jugos, una gran parte de lo que es dulces, y también que aquí vienen los cítricos, viene un montón de otros sabores, y una parte de azúcar para potenciar un poco esta parte. Los ponches generalmente se consideran mucho lo que es un como cóctel de iniciación, ya que es muy fácil que una persona parta probando ponches como las sangrías, por ejemplo, antes de empezar a meterse a cócteles más complicados, más fuertes. Tenemos los sour, por ejemplo, lo que es pisco sour, whisky sour, y había visto otro por ahí que salía en la IVA. Bueno, en general, por ejemplo, si uno ve las recetas de un sour, la receta siempre es súper similar, pero cambia, generalmente en la familia de los sour cambia el cítrico. O al dulzor, en vez de solamente un sirope simple, usamos un sirope infusionado. Y ahí uno va jugando con eso. Tenemos la familia de los Collins, que tenemos Tom Collins, John Collins, la otra vez leí un Pepe Collins, etc. Siempre es la misma estructura a la que se le modifica el fuerte, el dulce o el suave. En el suave me refiero que el Collins tiene soda. Tenemos los Highball, que es como el clavo oxidado, el ruso negro, y por ahí vamos. No, perdón, el ruso negro es dúo. Tenemos los italianos, que esa categoría técnicamente no existe, pero es lo que hacen principalmente los cócteles italianos, que es una parte fuerte, un dulzor y un amargor, ejemplo, el Negroni. Porque si no, el Negroni no entraría en ninguna de estas categorías. Tenemos los dúos, que son fuerte y dulzor, igual que los highball, pero que se sirven en distintos vasos. Y los dúos generalmente se pueden mutar a uno que se llama trío, que sería esta misma base con crema, el ruso negro y el ruso blanco. Se sirven en vasos chicos y el ruso blanco, tiene crema. Esa es la diferencia. Y por otra opción tenemos los snappers, los cobblers y los juleps, que en este caso no los voy a considerar por la cantidad de hielo que tienen, que generalmente la mayoría de estos tienen mucho hielo molido, y con la cerveza no se va a llevar tan bien. Entonces como que por eso no quise profundizar en esa parte. Bueno, estructuras que sí o sí funcionan. Generalmente que yo hable de amargo, también consideren la alternativa una opción ácida. Siempre tratan, en los cócteles uno tiene que elegir si se va hacia el ácido o se va hacia el dulce, a diferencia de la cerveza, de que uno normalmente se elige si se va al amargo o se va al dulce. En el cóctel se va al amargo o al ácido. Entonces, tenemos estos ejemplos que son precisamente el Negroni, que personalmente me encanta, que es el Campari vendría a ser la parte amarga, el gin vendría a ser la parte fuerte y el vermouth rosso vendría a ser la parte dulce. Tenemos el espresso martini, el espresso es amargo, el vodka es fuerte y un syrup simple es dulce. Y si nos vamos al sour, vendría a ser esta contraparte que es la opción ácida, limón, pisco, syrup. Lo mismo al final. Amargo, fuerte, dulce. Si uno quisiera alterar cualquiera de estos cócteles, por ejemplo en el caso del Negroni, si uno cambia el gin por bourbon o por whisky, tenemos un Boulevardier. Si nosotros en el pisco sour cambiamos también el pisco por whisky, tenemos un whisky sour. Entonces al final eso es reversionar un cóctel, es crear un cóctel en base a otro. Si ustedes están buscando crear un cóctel, pueden probar con estas bases. Y con estas bases empezar a ¿A qué me refiero con modificarlas? Bueno, eso igual lo tengo un poquito después.
Ejemplo, uno puede alterar un cóctel sin necesidad de cambiar el ingrediente como tal, sino que solamente modificando ese ingrediente, infusionando el gin, como lo que hacen en el 7 Negronis, no sé si conocen ese bar, que tienen un Negroni con tocino, que infusionaron con tocino. Otras estructuras que funcionan, que son más suaves, que son un poquito más aterrizadas, quizás para el gusto más popular, tenemos el Milano Torino, que es Campari con vermú rosso. En este caso el vermú rosso debería ser Cynar, y por eso es Milano Torino, por un tema del origen. A este cóctel, por ejemplo, yo podría cambiar el vermú rosso, o podría, ya fuese, modificar completamente, reemplazar completamente el vermú rosso, o cambiar una parte del vermú rosso. Quizás en vez de 1 onza de vermú rosso, voy a usar media onza de vermú rosso y media onza de un sirope de frambuesa, como idea. Y así ya tengo un cóctel nuevo, porque ya modifiqué la receta, pero tengo bajo una base, por decirlo, segura, que es un cóctel popular, por decirlo así. Y tenemos la parte que es amargo, dulce y suave, que además este suave generalmente es burbujeante. Y acá precisamente es donde entra mucho a jugar la cerveza. Aquí tenemos el Campari, el vermú y soda. La soda la podríamos reemplazar por una cerveza. Quizás no necesariamente tan ligera, porque de hecho el Campari y el vermú, hacer productos bien infusionados en un montón de botánicos a veces, o en naranjas, podrían ir muy bien con lo que es una IPA, por ejemplo. Bueno, aquí me había adelantado un poco esto, que era precisamente cuáles son los cambios, que pueden ser los mismos ingredientes pero con más sabores. En este caso el ejemplo es un Bollywood Mito, que es una receta de una bartender argentina. Tenemos por una parte el Milano, que lo que hicimos fue modificarle el vermú rosso infusionándolo con canela, té chai y naranja. Eso es el cambio, pero ya es un cóctel nuevo, solamente por ese cambio. Ya le pudiste dar un sabor completamente distinto y un perfil completamente distinto, solamente modificando esa parte. Otra manera, bueno, sería también, como había dicho antes, el tema de reducir la cantidad de vermú y reemplazarla por un tema de un syrup de frambuesa. Hay que tener ojo, eso sí, cuando uno empieza a dividir, y que son, por ejemplo, distintos, más o menos mismos sabores, o sea, mismos sabores, pero más ingredientes, porque si nos vamos al chancho modificando, quizás podríamos en un Negroni poner una parte de gin normal, una parte de gin infusionado en esto, el Campari reemplazarlo por un licor casero de naranja, y ahí empezar a jugar. Lo más probable es que se empiezan a cambiarlo muchas partes y a dividir en muchas partes, terminan haciendo un Long Island Iced Tea, que al final son 5 destilados distintos con un poquito de Coca-Cola. Bueno, y limón. Bueno, llegamos a la parte de mezclar un poco ambas cosas. No sé si tienen preguntas de lo que he hablado hasta ahora. Yo sé que hablo bien rápido. De hecho, creo que me va a demorar mucho más a lo de llegar hasta ahora. Yo no. Dale. Una vez trabajando en un bar, una de las medidas que me dijeron era también la del sweet, sour y strong, que era dulzor, ¿sí? Dulzor, sour, dulzor, acidez y fuerza. Claro, ese sería el sour. Funciona en versión fuerte. de sour. Claro, vendría a ser como la parte donde hablé del Negroni, que ¿Sí? tienes como el amargor o la acidez. Generalmente, claro, básicamente esa estructura también siempre funciona. Eliges amargor o acidez, un dulce y un fuerte. Y esa estructura casi siempre funciona súper bien. Ahí uno trata de eso sí de combinar un poco, por ejemplo, qué sabores combinan más. El whisky, por ejemplo, queda mejor con la naranja que con el limón. Sí. Entonces quizás cambiaría una parte del jugo de naranja, o sea, del jugo de limón por jugo de naranja, para que hace mejor. No sé si... ¿Cómo se infusionan los alcoholes? Tienes varias maneras, ya sea, por ejemplo, en el redestilando con botánico, que es un poco más hueviado en ese sentido,
O directamente tomar una botellita chica, echarle, por ejemplo, vodka o gin y ponerle botánico, ponerle canela, ponerle cáscaras de naranja. Hay varias maneras de hacerlo, en verdad. No hay como una sola. Hay unos que hierven un poquito, o sea, que los calientan un poquito para que se infusionen directamente y se forme un tecito antes de mezclarlo. Hay muchas maneras. No hay como una receta única. Pero básicamente es pescar una botellita, meterle las cositas adentro y dejarlo reposar un tiempo. Esa es como la que nunca falla. Para que no se necesita tanto tiempo. Va a depender cuánto tiempo, cuánta cantidad de botánicos, por ejemplo, le pusiste. Hay, por ejemplo, la canela es súper pasosa versus la menta. A mí me ha pasado que he hecho sirap, goma de menta para darle un poco más de intensidad a un mojito y me costó un mundo que soltara más sabor la menta. Entonces va a depender. Generalmente las veces que uno se apoya un poco con el calor, ayuda, porque precisamente el calor genera esta reacción de tecito, de que se liberan un poco más de sabores. Así que va a depender mucho de qué botánico y cuánta cantidad uses. Ahí lo mejor es ir probando, principalmente ensayo y error. Generalmente su par de semanas ya debería estar bien. En especial, por ejemplo, cosas como la naranja. ¿Alguna otra duda? Parece que no. Ya. Vamos a la parte un poquito más entretenida. Bueno, la coctelería con cerveza, que es este choque ahora de los mundos, de lo que había hablado al principio, no es algo tan nuevo. La gente lo considera algo como muy reciente, esto del mojito con la cerveza a vuelta. No, la verdad no. No es algo nuevo. Existen cócteles que ya eran populares en el siglo XVIII, que es el Pulque, que es un cóctel que tiene gin, ajenjo, no, azúcar y cerveza caliente, lo tengo anotado. Entonces, son cosas que existían hace mucho tiempo y principalmente, según algunos historiadores, esto se daba por un tema de que en esos tiempos precisamente no se usaba a veces todavía el lúpulo, o estaba recién empezando a usarse el lúpulo, no se mantenían las cervezas en frío, entonces las cervezas se descomponían directamente. Y al descomponerse la cerveza generaban malos sabores, malas sensaciones, entonces para hacerlo un poco más llevaderas, las mezclaban con otros tragos, que es también un poco como lo hacían la mayoría el por qué surge la coctelería también. También tenemos libros, que de hecho los dos libros que están anotados ahí son gratuitos en internet, si los quieren los buscan. Hablan ya en el 1876, en el 1930, ya habían libros que incluían recetas de cócteles. El que sale ahí, que es el Black Velvet, es Guinness y espumante, nada más. Pero eso ya es un cóctel, ya es una base, ya tiene alcohol y son al menos 2 ingredientes. Y este precisamente es del The Savvy Cocktail Book. Entonces al final no es algo nuevo, no es algo reciente, como que algunos piensan que los bartenders nos aburrimos de mezclar siempre lo mismo y quisimos expandirnos a la cerveza. Es algo que existe hace mucho tiempo y que de hecho en países se lleva haciendo mucho tiempo. Ay, cambiamos. Bueno, a la hora de hacer un cóctel, más allá de lo que ya hablamos de las estructuras, de cómo cambiar un cóctel en base a estas estructuras, tenemos lo que son recomendaciones para que no terminen haciendo monstruosidades y cosas que nadie va a querer tomarse. La idea es que cuando uno prepara un cóctel, tanto a uno le guste como a la persona que uno quiera servirle. Uno, por favor, ojo con la cristalería, va más allá solamente que la cristalería esté limpia. La cerveza es súper acusete con un vaso sucio. Es muy acusete. Y por eso les puse esta imagen que es del Cicerón, que es una certificación gringa. Es muy típico que en un bar te sirvan una cerveza con estas burbujitas que se llaman denucleación.
esas burbujitas se generan y se pegan en el vaso, significa que en esa parte hay o detergente o grasa. Así que, por favor, si van a un bar, cuando se puede ir a bares, y les pasan un vaso con estas burbujitas, devuélvanlo, porque les están dando un vaso sucio. Para evitar eso, se puede tanto lavar por separado, como lavar con agua bien caliente para que toda esta grasa se vaya, y nunca lavar vaso, plato, vaso, plato, vaso, plato, porque al final vaya a lograr esto. También tener ojo con el tamaño. Vasos como el típico, el vaso shaker, no sé si me alcanzan a ver algunos. Este no es el ideal para cerveza y mucho menos para lo que es coctelería, porque es muy grande. Un chop también es muy grande. Entonces, encontré esta foto perfecta para el ejemplo. Uno es muy grande, ni siquiera tiene hielo. Esa cosa es puro alcohol. Es solamente alcohol. Y más encima está sucio. Alguien subió esta foto muy orgulloso a un blog y lamentablemente no debería sentirse tan orgulloso, yo creo, porque el vaso está sucio y ese cóctel es puro alcohol, es un choque de alcohol. Las personas que preparamos tragos tenemos que ser responsables a la hora de servir un trago. El consumo responsable es súper importante. Y si ustedes lo único que quieren es que la gente se embriague, de partida no sirvan tragos por un tema de que es irresponsable. Y si ustedes lo que quieren es, por ejemplo, vender, si la persona se cura con el primer trago, listo, no les va a comprar más. Mejor sírvanle de a poquito, racionado, y así también pueden ir probando más cosas. Crear en torno a la cerveza, esto es como un ejemplo específicamente a lo que es cerveza, porque pasa, por ejemplo, que uno va a decir, ya, pero voy a hacerlo con IPA. Ya, pero prueben distintas IPAs y prueben el mismo cóctel con distintas IPAs. Porque si bien cuando uno prueba una cerveza, una IPA, por ejemplo, uno espera ciertos rangos, la IPA de una marca con la IPA de otra marca pueden ser radicalmente distintas, porque al final estas marcas tratan de igual, a pesar de que tienen un rango, tratan de diferenciarse. Entonces quizás el lúpulo que usó este cervecero queda mejor con este gin que vas a usar, que la de este otro cervecero. Entonces, vayan jugando. No se queden, por ejemplo, ya, es una porter, listo. No, por favor, experimenten, jueguen y estudiense un poquito la cerveza que van a usar antes de llegar y mezclar. No a las salsas, las cremas y el huevo. De partida, lo que ven ahí es un trago que se llama Cerebrito. Si ustedes buscan Brain Cocktail, eso es lo que les va a salir. Me tocó prepararlo cuando estaba haciendo mi curso de bartender hace un par de años. ¿Por qué no las salsas, las cremas y el huevo? Principalmente por un tema de densidades. La cerveza, la carbonatación de la cerveza no se va a llevar tan bien con las cremas y con las salsas. No se van a mezclar muy bien. Cuando uno usa crema en un cóctel, generalmente lo tiene que o agitar muy bien en la coctelera o tener la opción, por ejemplo, de que te den esta bombilla chiquitita para estarlo revolviendo, porque si no se empiezan a separar. Entonces, si bien hay cócteles, y conozco cócteles con cerveza que sí tienen crema o helado, si están recién partiendo, no se los recomiendo tanto porque no va a quedar tan bien. Este cóctel, que es el Cerebrito, tiene granadina, vodka y Baileys. Esos son los ingredientes. Son 3 cosas con densidades distintas, entonces no se mezclan bien. Por eso se sirve también en un shot. No sabe mal, no lo niego, pero se toma de una. Si no es Halloween, yo no me quiero tomar eso. No sé usted. Bueno, esto. Regla de oro, y esto, los que al menos ya saben un poco de coctelería, espero que nunca lo hagan, no coctelear si es que hay algo con carbonatación. No meter nada que tenga gas a la coctelera, porque puede ser peligroso. Por una parte nosotros no queremos perder lo que es la carbonatación, porque al final es lo que estamos buscando, este factor burbujeante en la cerveza. Al coctelearlo lo vaya a perder. Y además vas a estar corriendo un riesgo, porque por ejemplo, en el caso de este tipo de cocteleras, esto puede salir volando. ¿Cachai? Esta tapita puede salir volando. Y si estás trabajando en un lugar con vidrio, peor aún.
al final va a ser un riesgo para ti y para tu equipo. Entonces, ni a la coctelera ni a la juguera, porque ambos, uno vas a perder carbonatación y en el caso de la coctelera puede ser riesgoso. Bueno, lo que es recomendaciones generales, que esto era ya como para ir cerrando, no quería que la parte teórica quedase tan larga. Las cervezas especiadas y tropicales van súper bien con amargos y dulces. Esto también aplica ya sea para el gin, para los Campari, los Aperol, los Ramazzotti, como los vermurrosos y licores. Van súper bien porque... Y las cervezas especiadas, por ejemplo, puede ser una wheat beer, que podríamos reemplazar en un gin tonic, reemplazar la tónica por una wheat beer. O, por ejemplo, no sé si está la Vero por ahí conectada, que es una chica de la comunidad de mujeres cerveceras que tiene una cerveza que se llama Gengimomo. Reemplazar eso también por el agua tónica, que tiene jengibre y cardamomo. El jengibre y el cardamomo quedan maravillosos con el gin, en especial los gin que tienen cardamomo dentro de sus ingredientes, dentro de sus botánicos. En general, traten siempre de estudiarse o leerse al menos los ingredientes que tienen lo que van a usar. Ya sea el gin, el whisky, al menos tratar de probarlo también antes, la cerveza también probarla antes. Bueno, las cervezas con notas a café y chocolate quedan súper bien con los bourbon, los whisky y el ron. Esto va muy, por ejemplo, el Good Father. Es súper fácil guiarse por los cócteles clásicos. Si no conocen los cócteles clásicos, son más de 50 y están todos publicados en la página de la IVA, absolutamente todos. Y tienen hasta aplicación. Así que en verdad, más fácil de encontrarlo que imposible. La sal, si bien, por ejemplo, tenemos las micheladas, que a mucha gente le encanta, este borde de sal, que igual es entretenido de repente, es enemiga de la espuma. Entonces, tengan ojo que si van a tener un borde de sal, por ejemplo, en su cóctel, tratar de que la cerveza, servir hasta antes de dejar un espacio entre la espuma y el borde de sal. Porque si no, se va a empezar a deshacer la sal, va a empezar a correr y se va a ver poco estético, se va a ver poco bonito. Eso es lo que era presentación como diapos. No sé si tienen preguntas, igual ahora tenía que avisarle a mi ayudante que me trajera el hielo. Iba a hacer 2 cócteles como ejemplo para que ustedes también vieran un poquito esto. Y no sé si tienen dudas mientras pido que me traigan el hielo. Pueden tanto escribir o activar micrófono. Como que se cortaron. Si alguien tiene dudas o quiere algún otro ejemplo, yo sé que soy acelerada de repente para hablar. Mientras tanto, bueno, este vaso, que es el que les había dicho que es muy grande, no lo recomiendo para lo que es coctelería con cerveza, a menos que lo vayan así, pero es que llenar a tope de hielo, porque es muy grande y al final van a estar sirviendo mucho alcohol. Y este es, bueno, de la comunidad de mujeres cerveceras. Otros vasos que sí recomendaría, por ejemplo, son las copitas, o son lo que son vasos cortos, que me quedo muy lejos. Bueno, este es el... Enviaré la presentación. Se supone que después la presentación va a quedar grabada, en caso que la quieran ver, o al menos eso me dijeron. Yo voy a preparar 2 reversiones, que sería una reversión del ruso negro y una reversión del Collins. ¿Ya? Ahí está el saludo. Gracias. Ya. Entonces, mientras empiezo a preparar, si quieren, pueden... Se supone que tengo la cámara prendida. Yo mostrando cosas. Estoy apagada. Es que hay una cámara, que es la de mi celular, que esa sí está apagada, porque no me pescó el audio del computador, pero ya si no, doy acá la cámara. Y aquí me va a limitar un poco de moverme. A ver si me veo ahí. Yo me veo 2 veces a mí misma. Voy a sacar esto de acá.
No sé si me ven ahora. Ya, suficiente que me ven en ambas cámaras. Bueno, para los que me ven en solo una, ahí está. Entonces, vamos a partir, me pienso, pero lo dejé muy lejos, con la reversión del ruso negro. El ruso negro básicamente es un cóctel que originalmente tiene vodka y licor de café. Lo que vamos a hacer en este caso va a ser conservar el vodka, pero cambiar el licor de café por una stout. ¿Qué crees tú? Sí, una American Stout. Yo ayer probé esta con otra stout y encontré que igual le falta un poco esa potencia al café. Entonces, en este caso, voy a primero probar solo con la stout y, después, si es que encuentro que le falta todavía esa potencia a café, tengo un café frío que hice en la mañana para potenciar un poquito. ¿Ok? Entonces, que no sé, creo que ahora quedé muy alta, entonces no se van a poder ver bien. Ya, se debería ver un poquito mejor. Entonces, tenemos nuestro vasito con hielo, un vasito corto, igual que en el caso del ruso negro. Tenemos nuestro vodka y tenemos mis fingers muy escondidos. Entonces, lo primero que vamos a hacer va a ser poner directamente lo que es el vodka. La receta del ruso, la de la IVA, tiene 50 ml de vodka. Yo le voy a poner como 11,5, porque vendrían a ser como 45 ml si no estoy mal, porque precisamente esos 5 ml igual me pueden hacer un cóctel muy pesado y muy alcohólico. Entonces, en primera instancia, enfriarlo un poquito. Tenía mi vasito mezclado con hielo, así que no pude. Si quieren, mientras tanto, me preguntan, me hablan, porque es bastante fome preparar un trago con tanto silencio. Yo quería preguntarte sobre como la experiencia de crear cóctel, como experiencia tuya. Por ejemplo, no sé si lo haces como te creas todo en la cabeza o compartes opiniones o improvisáis, no sé, eso. Muchas veces improviso y tengo mi conejillo de indias, que es mi pareja, y que le hago probar todo lo que hago. O a mis amigos. Mis amigos, cuando recién hice el curso de bartender, se organizaron y compraron un montón de cosas para que les prepararan. En este caso, estoy usando esta, que es de Yester. No sé cuál cámara apuntar. Ah, ya. Creo que ahí asumo que en nota se ve. Había comprado dos precisamente para probarla antes. Si se fijan, este igual tiene como un poquito esa como espuma medio cremosa. Y lo que les decía antes, no revolver, no quitar, sino que es integrar, porque al final también va a pasar esto de que tenemos la cerveza con una densidad y el destilado con otra, entonces tenemos que tratar de revolver lento para no afectar la carbonatación, pero sí integrar los sabores y las densidades. Disculpa, hola. ¿Cómo qué cantidad más o menos le pones de cerveza? Normalmente debería ser como 1 onza, pero igual yo lo puse como también le puse 1,5 onzas de vodka, también puse 1,5 onzas. Y probándola en verdad, podría ponerle también 1 onza más de café, directamente. Va a depender de la intensidad de la cerveza. Pero así como por receta, es 1 onza, 1,5 onzas. Lo mismo que de vodka le pongo yo. Lamento que no puedan probarlo, sería mucho más entretenido esto presencial, para que pudiesen probarlo. La cara de Lara. Ayer yo probé esto mismo, pero con la Stout de Cross, y quedó muy alcohólica. Entonces, por eso también tenía preparado el café por si acaso. En este caso, que fue la 11,5 de vodka,
más entre 11,5 y 2 onzas de, de stout. Es esta astronauta de Jester, que no sé, con el cámara me estás viendo tú, entonces no sé. Esta. Me quería conseguir, en primera instancia, lo quería hacer con una de Founders, que es una Breakfast Stout, que esa yo sé que directamente es mucho sabor a café y que en esa no iba a tener necesidad de usar café hecho, pero no me la pude conseguir lamentablemente. Y también otra opción que tenía presente era la, también de Jester, la Morning, pero estaba agotada en los dos lugares que también era una Breakfast Stout. Las Breakfast Stout son precisamente cervezas con mucha sensación a café. Entonces con esas yo me iba a ir a la segura de no necesitar café. Pero de hecho esta también está súper pasadita al café y no hace falta agregarlo. Y eso que igual puse harto vodka. Bueno, esa sería versión cervecera de un ruso negro. La versión, bueno, en el caso de querer hacer un ruso blanco, se podría, pero tienen que tener ojo con la crema. Y en este caso, primero, el vodka con la crema, poner, ponerle crema, perdón, que justo me escribieron, la crema con el vodka, ponerlo en la coctelear eso y después agregarlo al vaso, para que el vodka con la crema quedasen bien integrados. ¿Hay alguna duda relacionada a este reversión del ruso negro? Si no, para pasar el Collins. ¿No? No. Vamos a pasar el Collins. Entonces, no tenía vaso Collins, lamentablemente. La vendí ahí. Voy a usar este vasito que, bueno, el Collins normalmente es un vaso largo. Vaso como un tubo, un tubito largo. ¿Okay? Para este voy a usar una hasta pronto. Ambas cervezas que voy a usar son chilenas. Esta cerveza es bastante lupulada y es bastante aromática, entonces me va a servir mucho a este contrapeso al gin, que generalmente viene herbal. Me siento bastante incómoda preparando ustedes sentados. Sí, ya está bonito. En general, más que por lo que haya probado, por lo que he leído, se recomienda mucho, sí, una hasta pronto, que las cervezas IPA, por ejemplo, inglesas, van mejor con los gin muy especiados. Y, por ejemplo, las IPAs americanas, que son mucho más lúpulas, mucho más tropicales, vayan con gin, por ejemplo, como el Hendrix, que son más frescos. Lamentablemente no he podido comprar Hendrix recientemente como para probarlo, pero esa es la teoría que como que me habían enseñado de esto. Entonces, vamos a ordenar un poquito, estaba mojado. Muy mojada esa botella. Sí, el hasta pronto está. Gracias por tu club. No sé qué cámara mostrar. Me confunde estar en dos cámaras. Es una West Coast. Entonces, bueno, el Collins normalmente es gin, jugo de limón, sirope simple y soda. En este caso vamos a reemplazar la soda, que vendría a ser el sabor suave, por esta cerveza, que le va a dar mucho más potencia y mucho más, va a realzar estos sabores aromáticos, estas sensaciones aromáticas. Entonces, primero uno, a la hora de hacer un cóctel, generalmente lo último que pone es el destilado en caso que la embarre. No, como regla general, pongan al final el destilado. Bueno, en este caso vamos a poner al final la cerveza por un tema de que es por la carbonatación. Pero si están haciendo un cóctel que no es con cerveza, el destilado va al final. Generalmente ponemos el limón, los jugos, con el azúcar al principio, antes del destilado. En caso de que si cometes un error, te sale menos caro corregirlo. Aquí ya tenía medido mi juguito de limón, que es 1 onza. Entonces vamos a ver este limón, que este vaso creo que queda mucho. Acá yo tengo goma casera, que es partes iguales de agua con azúcar. Lo pongo un ratito en una ollita, lo revuelvo y ya. Entonces,
Listo, no es más que eso, yo la guardo así en el refri, hago, bueno, está como hasta acá, no hago tanta porque tampoco hago tan seguido, entonces, eso. Vamos a poner 1 onza de este sirope. Si quieren, después ahí le puedo al Javier mandar la receta, porque no las puse en la diapos, la embarré con eso. Pero ahí se las mando al Javier para que se las publique, no sé, las agregue en esto. Entonces, tenemos siempre servir arriba del vaso en caso de que uno derrame. Entonces, tengo que un poquito chico. Y vamos con el gin. De gin van a ser 2 onzas. ¿Ok? Está un poco mojada. Déjame un poco mojado. Creo que el vaso me va a quedar un poco chico. Vamos a revolver. Y tenemos nuestro hielito. Otras maneras que podemos experimentar con cerveza, por ejemplo, son las cervezas frutales. Voy a poner una palita de cerveza. En el caso del Collins, generalmente es como un top nomás de la soda. Entonces, en este caso, vamos a usar súper poquito. Y eso es a lo que iba cuando les decía que hay mucho desperdicio si uno se prepara solamente como para uno. Entonces, bueno, este vaso igual era un poquito más chico, entonces quizás voy a poder poner un poquito menos de cerveza del que me hubiese gustado. Pero es la misma base de un Collins, pero en vez de soda vamos a usar un ale. Entonces, probablemente vamos a usar esto nomás de la lata, entonces te alcanza para un montón. Por eso a veces es mejor, si uno tiene la opción de hacerlo con cerveza de barril, solamente vas a necesitar servir lo que vas a usar. No vas a abrir una lata para hacer un cóctel. En el caso de un bar es distinto porque precisamente vamos a jugar un poco con lo que es va a haber más rotación. Entonces ahí quedó. Y trocito bien llenito de hielo. Siempre pongan harto hielo. Hay la popular creencia de que no tenemos que poner tanto hielo. La gente dice como no, menos hielo. Por un tema de que creen que el hielo les va a ahogar más el trago, porque con menos hielo ahogas más el trago. ¿Okay? Entonces, siempre harto hielo, porque así se derrite más lento y te ahoga menos el cóctel. Entonces yo le puse además un poquito el twist de limón, cascarita de naranja, la corté con el pelador de papas típico. Eso lo aromatizo un poco, el vasito así que tomas pasadito de limón, y en el vasito. Y así es como queda. No sé si lo ven. Estoy tratando de mover el vaso a las 2 cámaras. Ahí está. Y se ve exactamente igual que un Collins. Y se siente un poquito más lo que son los aromas de la IPA, pero súper realzada la parte tropical de los lúpulos. Y está brutal. Ok, qué rico. Qué rico. Bueno, eso chicos, no sé si ya me pasé como unos 10 minutos de lo que era la hora al principio. ¿Alguna duda? Eso también, bueno. Para experimentar también les encargo para la casa cervezas como esta, con cervezas dulces, con un poco de miel. Esto con jugo de naranja y crearon una mimosa. Reemplazaron el espumante por una cerveza. Esta, por ejemplo, si tienen ganas de un mojito con jugo, estas cervezas que son frutales van súper. Tengo 2 porque la verdad no soy muy buena para las cervezas frutales y precisamente esa es la mejor manera de consumirlas porque generalmente son muy dulces. Entonces son muy buena oportunidad para bajarle ese dulce. Personalmente me gusta más el Collins, para el que me preguntó cómo estaba.
quedó bacán. Esta cerveza también es una cerveza que no la he abierto todavía porque ya me tomé un par y además que es súper alcohólica. Esta cerveza tiene 11 grados, si no estoy mal. Bueno, 10. Tiene 10 grados, entonces con esta, por ejemplo, podría ser un poquito más peligrosa hacer un cóctel porque tiene mucho más alcohol. Esta, si buscan en la página de Founders, salen un montón de recetas con esta cerveza. Esta cerveza fue añejada en barricas de agave, de tequila. Entonces, tiene esa potencia ya alcohólica. Esta es la que sale en la última diapo. Porque precisamente esta es muy cocteleable. Es una Imperial Gosé en base, que es una cerveza relativamente ácida, entonces da este soporte del jugo de limón, de la sal de la margarita. Te recuerda automáticamente un margarita. Y bueno, este era como el ejemplo. No todas las negras son fuertes, chocolatosas y de café. Esta, por ejemplo, la podrían mezclar súper bien, ya sea con whisky o con un espumante. Las dos versiones quedan súper ricas. Así que bueno, eso, la receta del último es 2 onzas de gin, 1 onza de jugo de limón, 1 onza de sirap y el top de IPA. Siempre mucho hielo para que se agüe más lento. ¿Cuál es esa? ¿Cuál? De todas. Esta es una Schraubbier, es una cerveza alemana. Ay, no sé cuál cámara estoy mostrando. Hay muchas más versiones. Ese es el nombre del estilo. No sé cuál cámara apuntar. No sé si se alcanza a ver. Pero estas son cervezas que son oscuras y aún así no son tan intensas de sabor. Entonces, en verdad, también son súper fáciles de mezclar. No sé si hay alguna pregunta, si no, son libres de hacer lo que quieran. Yo vamos a seguir tomando esto, en especial este que es muy rico. Así que estaríamos. Yo quería preguntarte dónde trabajas o dónde trabajabas. Es que no sé qué está pasando. Yo como carrera tradicional estudié la carrera más odiada de Chile, que es comercial, y actualmente me dedico a lo que es marketing de una distribuidora de cerveza. Pero como bartender trabajaba principalmente en lo que es freelance, cubriendo turnos o en eventos, cosas así, por un tema de, uno, que en paralelo a que empecé a meterme en este mundo gastronómico y estudiar de este mundo gastronómico, también estaba estudiando, entonces me daba un poquito más esa libertad. Las cervezas ahumadas yo creo que sí quedarían súper bien en un cóctel. No las he probado, así como en un cóctel, pero a mí me encantan las cervezas ahumadas. Una Viena, como una Rautbier, me encanta, me encanta, me encanta. Son exquisitas. Con las lentejas, además, quedan tan ricas. Y yo creo que las ahumadas me gustan mucho más para cocinar. Una Marzen también. ¿Alguien más? Si no, yo creo que tengo que esperar como más o menos que se vayan tomando. Vamos a sacar esta cámara. Acá con una solamente de las cámaras. ¿Alguien más? ¿Alguien más? Dije todo cochino. Bueno, de nada, Lucía. De nada, Jimé. Que estén súper. Saludos, Anita. Chao, chicas. Salud cuando podamos vernos. Me faltó comentar a las que todavía están. Si son mujeres, únanse a la comunidad Mujeres Cerveceras, síganlas, son un amor. Es una comunidad súper bonita y vayan a tomar, pues, ya es hora de beber. Ya se puede. Bueno. Ya, pues, Anto, te damos en verdad las gracias por haber participado en esta charla, o sea, de mostrarnos a todos las distintas formas de poder aplicar la cerveza en la barra, y yo creo que en verdad estuvo demasiado interesante. En verdad, Siento que había mucho de qué hablar. No sabía bien cómo comprimirlo a una hora.
Así que espero no haber dejado muchos agujeros en blanco y haber cumplido las expectativas de las personas. Sí, yo creo que sí. Superaste expectativas, al menos las mías se superaron. Así que eso, pues te damos en verdad muchas las gracias por haber participado. Y eso, pues, ojalá que en algún momento vamos a repetir esto, pero presencial. Sí, sería bacán. Sería súper entretenido. A mí, tú sabes que a mí me encanta hablar de esto. Cuando nos hemos juntado, yo puedo hablar de Sí, corrido. y lo Fake. será. Fake. Sí, pues entonces eso, pues. No sé, Dani, si quieres decir algo. No, me encantó la charla, la verdad, así que muchas gracias. Creo que es bien interesante para todos. Estoy con harto ruido en mi casa, así que estoy con el micrófono apagado. Pero eso, ojalá se vuelva a repetir presencial, sería genial. Ya, pues yo feliz. Para mí esto es súper entretenido. Me encanta hablar de lo que es bebestibles en general. Yo, por eso, a pesar de que estudié una carrera tradicional, seguí siempre ligada a este mundo porque me encanta. Actualmente estoy estudiando para seguir certificándome. Entonces, si me invitan a la charla, yo le doy. Para mí es súper entretenido. Va a campo. Ya. Muchas gracias. Y gracias a todos los que participaron y todos los que asistieron. Muy agradecido. Bienvenido. Ya. Chai. Chao, chao. La verdad que estoy conectada a todos los lugares. Ya. Chai.